Muy bien, queridos jóvenes, bienvenidos a la doctrina número 1, que es la doctrina de Dios, a la creencia número 7, que es la naturaleza humana. Vamos a empezar con este audiolibro, no sin antes hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú Señor, nos bendices, nos cuidas hasta este momento. Te pedimos que nos ayudes a entender la lectura de esta creencia número 7, la naturaleza humana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice, la naturaleza humana. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y a amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. Génesis 1, 26 al 28, Génesis 2, 7, Salmos 8 del 4 al 8, Hechos 17, 24 al 28, Génesis 3, Salmos 51, 5, Romanos 5 del 12 al 17, Segunda de Corintios 5, 19 al 20, Salmos 51, 10, Primera de Juan 4, 7, Primera de Juan 4, 8, 4, 11 y 4, 20 y Génesis 2, 15. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al realizar la obra culminante de su creación, Dios no recurrió al poder de su palabra. En vez de ello se inclinó en un gesto de amor para formar esa nueva criatura a partir del polvo de la tierra. El escultor más creativo del mundo nunca podría producir un ser tan noble como el que Dios formó. Quizás un Miguel Ángel podría darle forma a un exterior exaltado, pero ¿qué de la anatomía y la fisiología cuidadosamente diseñadas para función y para belleza? La perfecta escultura yacía completa con cada cabello, pestaña y uña en su lugar, pero Dios aún no había terminado. Este hombre no estaba destinado a permanecer inmóvil llenándose de polvo, sino a vivir, a pensar y a crear y a crecer en gloria. Inclinándose sobre esa magnífica forma, el Creador sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Génesis 2:7, ver Génesis 1:26. Dios, que conocía la necesidad que el hombre tendría de compañía, le preparó ayuda idónea. Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo, y mientras éste dormía, extrajo una de sus costillas y la transformó en una mujer. Génesis capítulo 2, versículos 18, 21 al 22. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva recibieron un hogar jardín, más espléndido que la más fina mansión del mundo. Había árboles, viñas, flores, colinas y valles, todo adornado por el mismo Señor. También había en el jardín dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Dios le concedió a la primera pareja permiso para comer libremente de todo árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 8, 9 y 17. Así se cumplió el acontecimiento culminante de la semana de la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El origen del hombre. Si bien en nuestros días muchos creen que los seres humanos se originaron a partir de las formas inferiores de la vida animal,
y que son el resultado de procesos naturales que requirieron miles de millones de años, tal idea no puede armonizar con el registro bíblico. La aceptación del hecho de que los seres humanos han estado sometidos a un proceso de generación es un componente crucial de la posición bíblica acerca de la naturaleza del hombre. Dios creó al hombre. El origen de la raza humana se encuentra en un concilio divino. Dios dijo, hagamos al hombre. Génesis 1:26. La forma plural del verbo hacer se refiere a la deidad trinitaria, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ver el capítulo 2 de esta obra. De común acuerdo entonces Dios comenzó a crear el primer ser humano. Génesis 1:27. Creado del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Usando materia preexistente, pero no otras formas de vida como animales, marinos o terrestres. Hasta que no hubo formado cada órgano y lo hubo colocado en su lugar, no introdujo el aliento de vida, que hizo del hombre una persona viviente, creado según el modelo divino. Dios creó a cada uno de los otros animales, peces, aves, reptiles, insectos, mamíferos, según su especie. Génesis capítulo 1, versículo 21 y 24. Cada especie tenía una forma típica y la capacidad de reproducir su especie específica. El hombre, sin embargo, fue creado según el modelo divino y no según modelos del reino animal. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26. Existe una separación muy definida entre los seres humanos y el reino animal. El registro genealógico de Lucas, al descubrir el origen de la raza humana, expresa esta diferencia con sencillez pero en forma profunda. Adán, hijo de Dios. Lucas capítulo 3 versículos 38. La exaltada posición del hombre. La creación del hombre constituyó el cenit de toda la creación. Dios puso al hombre creado a imagen de Dios soberano a cargo del planeta Tierra y de toda vida animal. L. Beckford declara, refiriéndose a Adán, era su deber y privilegio hacer que toda la naturaleza y todos los seres creados que fueron colocados bajo su dominio estuvieran sometidos a su voluntad y propósito, con el fin de que tanto él como todo su glorioso dominio magnificasen al todopoderoso Creador y Señor del universo. Génesis capítulo 1 versículo 28 y Salmos capítulo 8 versículos del 4 al 9. La unidad de la raza humana. Las genealogías del Génesis demuestran las generaciones sucesivas después de Adán y Eva, descendía sin excepciones esta primera pareja. En nuestra calidad de seres humanos, todos compartimos la misma naturaleza, la cual constituye una unidad genética o genealógica. Pablo declaró, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos capítulo 17, versículo 26. Además vemos otras indicaciones de la unidad orgánica de nuestra raza en los acertos bíblicos, de que la transgresión de Adán trajo pecado y muerte sobre todos, y en la provisión de salvación para todos por medios de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 19. Primera de Corintios 15, 21 y 22. La unidad de la raza humana. ¿Cuáles son las partes características de los seres humanos? ¿Están formados de varios componentes independientes como un cuerpo, un alma y un espíritu? El aliento de vida. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios transformó los elementos de la tierra en un ser viviente, sopló el aliento de vida en los pulmones del cuerpo inerte de Adán. Este aliento de vida es el soplo del Omnipotente, que da vida. Job capítulo 33, versículo 4. La chispa vital. Podríamos compararlo con las corrientes eléctricas que cuando corren a través de diversos componentes eléctricos transforman un panel gris e inerte de vidrio en una caja, convirtiéndolo en un cambiante cortinado de colores y acción. Al encender un televisor de colores. La electricidad produce sonidos y movimientos donde antes no había nada. Punto. El hombre es un alma viviente. ¿Qué hizo el aliento de vida?
Cuando Dios formó al humano a partir de los elementos de la tierra, todos los órganos estaban presentes: el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas, el cerebro, todos perfectos pero sin vida. Entonces Dios sopló sobre esta materia inerte el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La ecuación bíblica es bien clara: el polvo de la tierra, los elementos de la tierra más el aliento de vida, un ser viviente o alma viviente. La unión de los elementos de la tierra con el espíritu de vida produjo un ser viviente o un alma. Este aliento de vida no se limita a la gente. Toda criatura viviente lo posee. La Biblia, por ejemplo, atribuye el aliento de vida tanto a los animales que entraron al arca de Noé, como a los que no lo hicieron. Génesis 7, 15, 22. El término hebreo en Génesis capítulo 2, versículo 7, que se ha traducido como ser viviente o alma viviente, es nefesh o hayá. Esta expresión no designa exclusivamente al hombre, ya que también se refiere a los animales marinos, los insectos, los reptiles y las bestias. Génesis capítulo 1, versículo 20, versículo 24 y Génesis capítulo 2, versículo 19. Nefesh, que se traduce como ser o alma, proviene de nafash, que significa respirar. Su equivalente griego en el Nuevo Testamento es sujé. Por cuanto la respiración es la más conspicua evidencia de la vida, el término nefesh básicamente designa al hombre como un ser viviente, una persona. Cuando se lo usa en referencia a los animales, como relato de la creación, los describe como criaturas vivientes que Dios creó. Es importante notar que la Biblia dice que el hombre fue, es decir, llegó a ser un ser viviente. No hay nada en el relato de la creación que indique que el hombre recibió un alma, es decir, alguna clase de entidad separada en la creación se unió con el cuerpo humano. Una unidad indivisible. La importancia que tiene el relato de la creación para comprender correctamente la naturaleza del hombre no puede sobreestimarse. Al hacer énfasis en la unidad orgánica del hombre, la Escritura lo describe como un todo. ¿Cómo se relaciona entonces con la naturaleza humana, el alma y el espíritu? El significado bíblico de alma. Como ya hemos mencionado en el Antiguo Testamento, el término alma es una traducción del hebreo nefesh. En Génesis capítulo 2, versículo 7, denota al hombre como un ser viviente después que el aliento de vida entró en un cuerpo físico formado de los elementos de la tierra. Similarmente, una nueva alma viene a la existencia siempre que nace un niño. Cada alma es una nueva unidad de vida, con características especialísimas, diferente y separada de todas las otras unidades similares. Esta cualidad de individualidad en cada ser viviente, que lo hace constituir una entidad única, parece ser la idea que se destaca en el término hebreo nefesh, cuando se lo usa en este sentido. Nefesh no es una parte de la persona, es la persona, y en muchos casos se lo traduce como persona. Ver Génesis 14, 21, números 5, 6 y 7, Deuteronomios 10, 22 y Levíticos capítulo 11, versículo 43. Por otra parte, las expresiones tales como mi alma, tu alma, su alma, son por lo general modismos que reemplazan los pronombres personales yo, tú, él. Génesis capítulo 12, versículo 13, Levíticos capítulo 11, versículo 43 y 44, Levíticos 19, 8, Josué 23, 11, Salmos capítulo 3, versículo 2, Jeremías 37, 9. En más de 755 instancias en el Antiguo Testamento, la versión inglesa llamada versión del Rey Jacobo traduce nefesh como vida. Génesis capítulo 9, versículos 4 y 5, Primera de Samuel capítulo 19, versículo 5, Job capítulo 2, versículo 4 y 6 y Salmos 31, versículo 13.
A menudo Nefesh se refiere a los deseos, los apetitos, las pasiones. Ver Deuteronomios capítulo 23, 24, Proverbios capítulo 23, 2, Eclesiastés capítulo 6, versículos 6 y 7. Y a veces se traduce como apetito en Proverbios 23, versículo 2. Puede referirse al asiento de los afectos, Génesis capítulo 34, versículo 3 y Cantares capítulo 1, versículo 7. Y ocasionalmente representa la parte volitiva del hombre, como cuando se lo hace formar parte de expresiones como saciarte o saciar tu deseo, como él quisiese, a su voluntad. Deuteronomios capítulo 23, versículos 24. Salmos capítulo 105, versículo 22, Jeremías capítulo 34, versículo 16. En Números capítulos 31, versículos 19, el Nefesh traducido toma persona, está muerto. Y en Jueces capítulo 16, 30, traducido yo, muere. En Números capítulo 2 y Números 9 y 6, muerto, se refiere a un cadáver. Levíticos capítulo 19, 28 y Números 9, 7. El uso de la palabra Nefesh también puede morir, el alma puede morir. El uso de la palabra griega psuje en el Nuevo Testamento es similar al de Nefesh en el Antiguo Testamento. Se la usa con referencia a la vida animal, así como a la humana. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. En diversos pasajes aparece traducida simplemente como vida. Mateo capítulo 6, versículos 25 y Mateo capítulo 16, versículo 25. En ciertas instancias se la usa simplemente para designar gente. En Hechos capítulos 7, 14, capítulos 27, 37, Romanos 13, 1, 1 de Pedro 3, 20. Y en otras es equivalente al pronombre personal. Mateo 12, 18, 2 de Corintios 12, 15, y a veces se refiere a las emociones. Marcos 14, 34, Lucas 2, 35. A la mente, Hechos 14, 2, Filemón 1, 27 o al corazón, Efesios 6, 6. Suje no es inmortal, sino que se halla sujeta a la muerte, en Apocalipsis 16, 3. Puede ser destruida. Mateo 10, 28. La evidencia bíblica indica que a veces Nefesh y Suje se refieren a la persona completa y en otras ocasiones a un aspecto particular del ser humano, como los afectos, las emociones, los apetitos, los sentimientos. Sin embargo, este uso de ninguna manera muestra que el hombre sea un ser hecho de dos partes, separadas y distintas. El cuerpo y el alma existen unidos. Unidos forman un todo indivisible. El alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo. No hay texto alguno que indique que el alma sobreviva al cuerpo como una entidad consciente. El significado bíblico de la palabra espíritu. La palabra hebrea nefesh, traducida como alma, denota individualidad o personalidad. Por su parte, la palabra hebrea del Antiguo Testamento, ruach, traducida como espíritu, se refiere a la chispa de la vida, esencial para la existencia humana. Describe la energía divina o un principio vital que anima a los seres humanos. Ruach ocurre 377 veces en el Antiguo Testamento, y su traducción más frecuente es espíritu, viento o aliento. Génesis capítulo 8, versículo 1. Se lo usa también para denotar vitalidad. Jueces capítulo 15, versículo 19. Valor. Josué 2:11. Genio o ira. Jueces 8:3. Disposición. Isaías 54:6. Carácter moral. Ezequiel 11:19. Y el asiento de las emociones. 1 Samuel 1:15. En el sentido de soplo o aliento, el ruach de los hombres es idéntico al ruach de los animales. Eclesiastés 3:19. El ruach del hombre abandona el cuerpo al morir. Salmo 146:4. Y vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. Compárese con Job capítulo 34, versículo 14. Ruach se usa frecuentemente con referencia al Espíritu de Dios.
como en Isaías 63:10. En el Antiguo Testamento, y con respecto al hombre, la palabra Ruach nunca denota una entidad inteligente capaz de existir separada de un cuerpo físico. El equivalente de Ruach en el Nuevo Testamento es Pneuma, espíritu, derivado de neo, soplar o respirar. Tal como sucede con Ruach, no hay nada inherente en la palabra Pneuma que denote una entidad existente consciente fuera del cuerpo. Tampoco implican de manera alguna un concepto tal los usos de este término con respecto al hombre que presenta el Nuevo Testamento. En pasajes tales como Romanos 8:15, 1 de Corintios 4:21, 2 de Timoteo 1:7 y 1 de Juan 4:6, Pneuma denota temperamento o actitud, o estado emocional. Se lo usa también para designar diversos aspectos de la personalidad. En Gálatas 6:1, Romanos 12:11, como sucede con Ruach, el Pneuma se entrega al Señor al morir. Lucas 23:46, Hechos capítulo 7:59. Como Ruach, Pneuma se usa también para designar al Espíritu de Dios. 1 de Corintios 2:11-14. Efesios 4:30, Hebreos capítulo 2 versículos 4, 1 de Pedro 1:12, 2 de Pedro 1:21 y otros. Unidad de cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu? ¿Qué influencia tiene esta relación sobre la unidad del hombre? Una doble unión. Por cuanto la Biblia considera que la naturaleza del hombre es una unidad, no define en forma precisa la relación que existe entre el cuerpo, el alma y el espíritu. En ocasiones el alma y el espíritu se usan en forma intercambiable. Notemos su paralelismo en la expresión del gozo de María después de la Anunciación. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi Salvador. Lucas capítulo 1 versículos 46 al 47. En una instancia Jesús caracteriza al hombre como una combinación de cuerpo y alma, Mateo 10:28, y en otra ocasión Pablo se refiere al cuerpo y al espíritu, 1 de Corintios 7:34. En la primera cita, alma se refiere a las facultades superiores del hombre, presumiblemente la mente, a través de la cual se comunica con Dios. En la siguiente, espíritu se refiere a esta facultad más elevada. En ambas instancias, el cuerpo incluye el aspecto físico, además de emocional, en las personas. Una triple unión. Hay una excepción a la caracterización general del hombre como una entidad que comprende una unión doble. Pablo, que se refiere a la unión doble de cuerpo y espíritu, también habla en términos de unión triple, declarando: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Este pasaje expresa el deseo de Pablo de que ninguno de estos aspectos de la persona sea excluido del proceso de santificación. En esta instancia, el término espíritu puede comprenderse como el principio superior de inteligencia y pensamiento de que ha sido dotado el hombre, con el cual Dios puede comunicarse por su espíritu. Romanos 8:16. Es por la renovación de la mente por medio de las actividades del Espíritu Santo como el individuo puede transformarse a la semejanza de Cristo. Romanos 12:1 y 2. Por alma, cuando se la distingue del espíritu, podemos comprender esa parte de la naturaleza del hombre que encuentra expresión a través de los instintos, emociones y deseos. Esta parte de nuestra naturaleza también puede ser santificada, cuando gracias a la obra del Espíritu Santo la mente es puesta en conformidad con la mente de Dios, y la razón santificada se impone sobre la naturaleza inferior. Los impulsos que de otro modo serían contrarios a Dios se sujetan a la voluntad.
El cuerpo que está bajo el control, ya sea de la naturaleza superior o de la inferior, es la constitución física, la carne, la sangre y los huesos. El orden en que Pablo coloca los elementos, primero el espíritu, luego el alma y finalmente el cuerpo, no es una mera coincidencia. Cuando el espíritu está santificado, la mente se halla bajo el control divino. A su vez, la mente santificada tendrá una influencia santificadora sobre el alma, es decir, los deseos, los sentimientos, las emociones. La persona en el cual lleva a cabo esta santificación no abusará de su cuerpo y por lo tanto su salud física será excelente. De este modo el cuerpo se convierte en el instrumento santificado a través del cual el cristiano puede servirse a su Señor y Salvador. El llamado que hace Pablo a la santificación se halla claramente fundado en el concepto de la unidad de la naturaleza humana y revela que la preparación efectiva para la segunda venida de Cristo hace necesaria la preparación de toda la persona, espíritu, alma y cuerpo. Una unión estrecha e indivisible. Es claro que cada ser humano es una unidad indivisible. El cuerpo, alma y espíritu funcionan en estrecha cooperación, revelando una relación intensamente interdependiente entre las facultades espirituales, mentales y físicas de una persona. La deficiencia es un aspecto estorbarán a los otros dos. Una mente o espíritu confuso, impuro y enfermo tendrá un efecto destructivo sobre la salud física y emocional del individuo. Lo contrario es también la verdad. Una constitución física débil, enferma o sufriente generalmente afectará en forma negativa nuestra salud emocional y espiritual. El impacto que las facultades tienen sobre otras significa que cada individuo tiene una responsabilidad que Dios mismo se le ha asignado, en el sentido de mantener sus facultades en la mejor condición posible. Hacer esto constituye una parte vital del proceso de ser restaurados a la imagen del Creador. El hombre a imagen de Dios. La pareja de seres vivientes que Dios creó en el sexto día de la creación fue hecha a imagen de Dios. Génesis 1:27. ¿Qué implica ser creados a imagen de Dios? Creados a imagen y semejanza de Dios, con frecuencia se sugiere que las dimensiones humanas, morales y espirituales revelan algo acerca de la naturaleza moral y espiritual de Dios. Pero por cuanto la Biblia enseña que el hombre comprende una unidad indivisible de cuerpo, mente y alma, las características físicas del hombre también deben de algún modo reflejar la imagen de Dios. Pero ¿no es Dios un espíritu? ¿Cómo puede ser un ser espiritual estar asociado con una forma corporal? Un breve estudio de los ángeles revela que a semejanza de Dios, ellos también son seres espirituales. Sin embargo, siempre aparecen en forma humana. Génesis capítulo 18, 1 al 19, Génesis capítulo 22, Daniel capítulo 9, 21, Lucas 1, versículo 11 al 38, Hechos capítulo 12, versículos 5 al 10. ¿Es posible que un ser espiritual pueda tener un cuerpo espiritual? Con forma y rasgos definidos, 1 Corintios 15, 44. La Biblia indica que algunas personas han visto a Dios, o partes de su persona. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos vieron al Dios de Israel. Éxodo capítulo 24, 10. En su encuentro con Moisés en el Sinaí, Dios, si bien rehusó mostrar su rostro, después de cubrir a Moisés con sus manos, le permitió contemplar sus espaldas. Éxodo capítulo 33, versículos 20 al 33. Dios se le apareció a Daniel en una visión de la escena del juicio, mostrándose como el anciano de días sentado en un trono. Daniel 7, 9 al 10. Pablo describe a Cristo como la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y la imagen misma de su sustancia.
Hebreos 1:3. Estos pasajes parecen indicar que Dios es un ser personal y que posee una forma personal. Esto no debe sorprendernos, puesto que el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles, Hebreos capítulo 2, versículo 7, una indicación de que fue dotado de dones mentales y espirituales. Si bien Adán, al ser creado, no poseía experiencia ni desarrollo de carácter, fue hecho recto, Eclesiastés 7:29, lo cual constituye una referencia a su rectitud moral. Como poseía la imagen moral de Dios, era justo además de santo. Ver Efesios 4:24, y era parte de la creación que Dios consideró buena en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Por cuanto el hombre fue creado a la imagen moral de Dios, se le dio la oportunidad de demostrar su amor y lealtad a su Creador. A semejanza de Dios tenía la capacidad de escoger, es decir, la libertad de pensar y actuar con referencia a los imperativos morales. De este modo era libre de amar y obedecer o de desconfiar y de desobedecer. Dios corrió el riesgo de que el hombre escogiera en forma equivocada, porque únicamente poseyendo la libertad de escoger podría el hombre desarrollar un carácter que exhibiera plenamente el principio de amor que es la esencia de Dios mismo. Primera de Juan 4:8. Su destino era alcanzar la mayor expresión de la imagen de Dios, amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y amar a otros como a sí mismo. Mateo 22, 36 al 40. Creado para establecer relaciones con sus semejantes. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis capítulo 2, 18, y creó a Eva así como los tres miembros de la deidad se hayan unidos en una relación de amor. También nosotros fuimos creados para gozar de la comunión que es posible en la amistad o el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos 18. Al entrar en esta clase de relaciones tenemos la oportunidad de vivir por los demás. Ser genuinamente humano significa estar orientado hacia una relación. El desarrollo de este aspecto de la imagen de Dios constituye una parte integral de la armonía y la prosperidad del reino de Dios. Creados para ser mayordomos del ambiente. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. En este pasaje Dios menciona en la misma frase la imagen divina del hombre y su dominio sobre la creación inferior. El hombre fue colocado sobre los órdenes inferiores de la creación en calidad de representante de Dios. El reino animal no puede comprender la soberanía de Dios, pero muchos animales son capaces de amar y servir al hombre. David se refiere al dominio del hombre en los siguientes términos. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmos capítulo 8, versículos 6 al 8. La exaltada posición del hombre indicaba la gloria y el honor con los cuales fue coronado. Salmos capítulo 8, versículo 5. Suya era la responsabilidad de gobernar con bondad el mundo, reflejando el benéfico gobierno de Dios sobre el universo. De este modo vemos que no somos víctimas de las circunstancias, dominados por fuerzas ambientales. Más bien Dios nos ha comisionado para hacer una gran contribución positiva al formar el ambiente, usando cada situación en la cual nos movemos, colocados como una oportunidad para cumplir la voluntad de Dios. La aceptación de estos postulados provee la clave para mejorar las relaciones humanas en un mundo en el cual abunda quebrantamiento. Provee además la solución al problema que representa el consumo egoísta de los recursos naturales del mundo y la desconsiderada contaminación del aire, el agua que lleva a un deterioro progresivo de la calidad de vida. La adopción de la perspectiva bíblica acerca de la naturaleza humana provee la única seguridad de un futuro próspero. Somos creados para imitar a Dios. Como seres humanos debemos actuar como Dios, porque fuimos hechos para ser como Dios. Si bien es cierto que somos humanos y no divinos,
Dentro de nuestro dominio debemos reflejar a nuestro Hacedor en todas las maneras posibles. El cuarto mandamiento destaca esta obligación. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Creador, trabajando los primeros 6 días de la semana y reposando en el séptimo. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Creados con la inmortalidad condicional. En la creación nuestros primeros padres recibieron la inmortalidad. Si bien su disfrute de ella estaba condicionado a su obediencia, como tenían acceso al árbol de la vida, habían sido destinados a vivir para siempre. La única forma en que podían poner en peligro su estado de inmortalidad era por la transgresión del mandamiento que les prohibía comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. La desobediencia los conduciría a la muerte. Génesis capítulo 2 versículos 17 y capítulo 3 versículos 22. La caída. A pesar de haber sido creados perfectos y a imagen de Dios y de estar colocados en un ambiente perfecto, Adán y Eva se convirtieron en transgresores. ¿Cómo sucedió una transformación tan radical y terrible? El origen del pecado. Si Dios creó un mundo perfecto, ¿cómo pudo desarrollarse el pecado? Dios y el origen del pecado. Dios, el Creador, es también el autor del pecado. La Escritura nos dice que por la naturaleza Dios es santo, Isaías capítulo 6 versículo 3, y que no hay ninguna injusticia en Él. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Deuteronomios capítulos 32 versículos 4. La Escritura declara: lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Job capítulo 34 versículo 10. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Dios odia el pecado. Salmos capítulo 5 versículos 4. La creación original de Dios era en gran manera buena. Génesis 1:31. Lejos de ser el autor del pecado, Dios es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. El autor del pecado. Dios hubiera podido evitar el pecado si hubiese creado un universo. Si hubiera creado un universo lleno de autómatas que solo hicieran aquello para lo cual fueron programados. Pero el amor de Dios requería que creara seres que pudiesen responder libremente a su amor. Y una respuesta así es posible solo de parte de seres que tienen la libertad de elección. La decisión de proveer su creación con esta clase de libertad significaba, sin embargo, que Dios debía arriesgarse a que algunos seres creados se apartaran de Él. Desgraciadamente, Lucifer, un ser de elevada posición en el mundo angélico, se volvió orgulloso. En Ezequiel capítulos 28, versículo 17 y 1 de Timoteo 3, 6. Descontento con su posición en el gobierno de Dios, compárese con Judas 6, comenzó a codiciar el lugar que le correspondía a Dios. Isaías 14, 12 al 14. En un intento por obtener el control del universo, este ángel caído sembró la semilla de descontento entre sus compañeros y obtuvo la lealtad de muchos. El conflicto celestial que resultó se terminó cuando Lucifer, conocido ahora como Satanás, el adversario, y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 4 y 7 al 9. Ver también el capítulo 8 de esta obra. El origen del pecado en la raza humana. Sin dejarse conmover por su expulsión del cielo, Satanás decidió engañar a otros para que se unieran en su rebelión contra el gobierno de Dios. Su atención se dirigió a la recientemente creada raza humana. ¿Qué podía hacer para que Adán y Eva se rebelaran? Vivía en un mundo perfecto en el cual su Creador había provisto para todas sus necesidades. ¿Cómo podrían ser inducidos a sentirse descontentos y desconfiar del ser que era la fuente de su felicidad? El relato del primer pecado provee la respuesta. En su asalto a los primeros seres humanos, Satanás decidió tomarlos desprevenidos, acercándose a Eva cuando estaba próxima al árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás, disfrazado de serpiente, le hizo preguntas acerca de la prohibición divina de comer del árbol. Cuando Eva afirmó que Dios había dicho que si comían del árbol morirían, Satanás contradijo la prohibición divina, diciendo: no moriréis.
despertó la curiosidad de la mujer, sugiriendo que Dios estaba procurando impedirle gozar de una maravillosa y nueva experiencia, la de ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Inmediatamente se arraigó la duda acerca de la palabra de Dios. Eva se dejó cegar por las grandes posibilidades que parecía ofrecer la fruta. La tentación comenzó a atacar su mente santificada. La creencia en la palabra de Dios ahora se transformó en creencia en la palabra de Satanás. De pronto se le ocurrió que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Descontenta con su posición, Eva cedió a la tentación de llegar a ser como Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3, versículo 6. Por confiar en sus sentidos antes que en la palabra de Dios, Eva dejó de depender del Creador y cayó de su elevada posición y se hundió en el pecado. Por lo tanto, la caída de la raza humana se caracterizó por encima de todo por la falta de fe en Dios y su palabra. Esta incredulidad llevó a la desobediencia, la cual a su vez resultó en una relación quebrantada y finalmente en la separación entre Dios y el hombre. El impacto del pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? Fue un cambio en la naturaleza humana que afectó las relaciones interpersonales, así como la relación con Dios. La nueva experiencia reveladora y estimulante solo produjo en Adán y Eva sentimientos de vergüenza. Génesis capítulo 3, versículo 7. En vez de convertirse en seres iguales a Dios como Satanás había prometido, se sintieron atemorizados y procuraron esconderse. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Cuando Dios interrogó a Adán y a Eva acerca de su pecado, en vez de admitir su falta, procuraron transferir su propia culpabilidad. Adán dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Génesis capítulo 3, versículos 12. Sus palabras implican que Eva, en forma indirecta, Dios era responsable de su pecado, mostrando claramente cómo su transgresión quebrantó su relación con su esposa y su Creador. Eva a su vez culpó a la serpiente. Las nefastas consecuencias que tuvo la transgresión revelan la seriedad de la falta cometida. Dios maldijo a la serpiente, el instrumento de Satanás, condenándola a arrastrarse sobre su pecho como un recuerdo perpetuo de la caída. Génesis capítulo 3, versículos 14. A la mujer Dios le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, 16. Y por cuanto Adán escuchó a su mujer en vez de a Dios, la tierra fue maldita para aumentar la ansiedad y el esfuerzo de sus trabajos. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Génesis 3, 17 al 19. Al reafirmar la naturaleza intercambiable de su ley y el hecho que cualquier transgresión lleva a la muerte inevitable, Dios declaró: polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. Dios ejecutó este veredicto cuando expulsó de su hogar edénico a los transgresores, interrumpiendo así su comunión directa con él. Génesis capítulo 3, versículos 8. Y al impedirles participar del árbol de la vida, fuente de vida eterna, así Adán y Eva pasaron a estar sujetos a la muerte. Génesis capítulo 3, versículo 22. Punto número 2. El carácter del pecado. Muchos pasajes de la Biblia, incluyendo en forma particular el relato de la caída, dejan en claro que el pecado es un mal moral, lo que sucede cuando un agente moral libre elige violar la voluntad revelada de Dios. Génesis capítulo 3 del 1 al 6 y Romanos 1 del versículo 18 al 22. A. La definición del pecado. Las definiciones bíblicas del pecado incluyen: el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3:4. Una falta en la actuación de cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Y todo lo que no proviene de fe. Romanos 14:23. Una definición amplia del pecado es cualquier desviación de la voluntad conocida de Dios, ya sea al descuidar lo que ha mandado específicamente
o hacer lo que ha prohibido específicamente. El pecado no conoce la neutralidad. Cristo declara, el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. El no creer en Jesús es pecado. Juan 16:9. El pecado tiene carácter absoluto porque constituye rebelión contra Dios y su voluntad. Cualquier pecado, pequeño o grande, resulta en el veredicto del culpable. De este modo, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. El pecado abarca los pensamientos así como las acciones. Con frecuencia se habla del pecado solo en términos de actos de transgresión concretos y visibles. Pero cuando Cristo dijo que el sentir irá contra alguien viola el sexto mandamiento del decálogo, no matarás, Éxodo 20:13, y que los deseos impuros quebrantan el mandamiento que dice no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, el pecado por lo tanto abarca no solo la desobediencia abierta que traduce en actos, sino también los pensamientos y los deseos. El pecado y la culpabilidad. El pecado produce culpabilidad. Desde la perspectiva bíblica, la culpabilidad implica que el que ha cometido pecado es digno de castigo. Y por cuanto todos somos pecadores, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. La culpabilidad, si no se deshace de ella en forma adecuada, destruye las facultades físicas, mentales y espirituales. Y en última instancia, si no se la resuelve, produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El antídoto contra la culpa es el perdón. Mateo 6:12, el cual produce una conciencia limpia y paz mental. Dios está ansioso de conceder su perdón a los pecadores arrepentidos. Llenos de misericordia, Cristo llama a la raza aplastada por el pecado y la culpa diciéndole, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El centro del control del pecado. El asiento del pecado se halla en lo que la Biblia llama el corazón, y que nosotros conocemos como mente. Del corazón mana la vida. Cristo revela que son los pensamientos de la persona los que contaminan, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. El corazón influye sobre la totalidad de la persona, el intelecto, la voluntad, los afectos, las emociones y el cuerpo. Por cuanto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. La naturaleza humana puede ser descrita como corrompida, depravada y completamente pecaminosa. 3. El efecto del pecado sobre la humanidad. Algunos pueden creer que la sentencia de muerte constituía un castigo demasiado severo por comer de la fruta prohibida, pero solo podemos medir la seriedad de la transgresión a la luz del efecto que causó el pecado de Adán sobre la raza humana. El primer hijo de Adán y Eva se convirtió en un asesino. Sus descendientes pronto violaron la sagrada unión del matrimonio cometiendo poligamia, y no pasó mucho tiempo sin que la maldad y la violencia llenaran el mundo. Génesis 4:8, Génesis 4:23, 6 del 1 al 5 y Génesis 11:13. Los llamamientos divinos al arrepentimiento y a la reforma no causaron efecto, y solo 8 personas fueron salvadas de las aguas del diluvio que destruyó a los impenitentes. La historia de la raza, después del diluvio, con pocas excepciones, constituye un triste relato de los frutos de la pecaminosidad de la naturaleza humana. La pecaminosidad universal de la humanidad. La historia revela que los descendientes de Adán comparten la pecaminosidad de su naturaleza. En oración David dijo, no se justificará delante de ti ningún humano. Salmos 143:2 y Salmos 14:3. No hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46. Salomón declaró, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Proverbios 20:9. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. El Nuevo Testamento es igualmente claro al decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 de Juan 1:8.
¿La pecaminosidad es heredada o adquirida? Pablo dijo, en Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22. En otro lugar señala, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La corrupción del corazón humano afecta a toda la persona. Por eso Job exclama, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Job 14:4. David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Pablo por su parte declara que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Romanos 8:7-8. Antes de la conversión, señala el apóstol, los creyentes eran por naturaleza hijos de la ira, tal como el resto de la humanidad. Efesios 2:3. Si bien cuando niños aprendemos la conducta pecaminosa por imitación, los textos que hemos visto afirman que heredamos nuestra pecaminosidad básica. La pecaminosidad universal de la humanidad es evidencia de que por naturaleza nos inclinamos hacia el mal y no hacia el bien. La erradicación de la conducta pecaminosa. ¿Cuánto éxito tienen los individuos en sus esfuerzos por quitar el pecado de sus vidas y de la sociedad? Todo esfuerzo por lograr una vida recta apoyándonos en nuestra propia fortaleza está condenado al fracaso. Jesús aseguró que todo aquel que lía pecado, esclavo es del pecado. Tan solo el poder divino puede emanciparnos de esta esclavitud. Cristo nos ha asegurado, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Solo podréis producir justicia, declaró, si permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:4-5. Aún el mismo apóstol Pablo fracasó en sus intentos de vivir una vida recta por sus propias fuerzas. Al recordar sus esfuerzos dijo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Luego señala el impacto del pecado tuvo en su vida, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A pesar de sus fracasos, admiraba la perfecta norma de Dios, diciendo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:15, 19, Romanos 20, del 22 al 24. Pablo finalmente reconoce que necesita poder divino para vencer. Por medio de Cristo abandonó la vida según la carne y comenzó una nueva vida según el Espíritu. Romanos 7:25 y Romanos 8:1. Esta nueva vida en el Espíritu constituye el don transformador de Dios por medio de la gracia divina. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llegamos a ser victoriosos. Efesios 2:1-3 y Efesios 8-10. El renacimiento espiritual transforma de tal modo la vida. Juan 1:13, Juan 3:5, que podemos hablar de una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Sin embargo, la nueva vida no excluye la posibilidad de pecar. 1 Juan 2:1. La evolución y caída del hombre. Desde la creación, Satanás ha confundido a muchos al debilitar su confianza en los relatos bíblicos de los orígenes de la raza humana y la caída de Adán y Eva. Podríamos llamar a la evolución el concepto natural de la humanidad, el cual se basa en la suposición de que la caída comenzó por casualidad y que los seres humanos, a través de un largo proceso evolutivo, emergieron a partir de las formas inferiores de vida, por un proceso de supervivencia del más apto. Habrían evolucionado hasta alcanzar su nivel actual. Como aún no han alcanzado su potencial, continúan evolucionando. Un número creciente de cristianos han adoptado la evolución teísta, la cual afirma que Dios usó la evolución para realizar la creación descrita en el Génesis. Los que aceptan la evolución teísta no consideran que los primeros capítulos del Génesis sean literales, sino meras alegorías o mitos.
A. El concepto bíblico del hombre y la evolución. Los cristianos creacionistas están preocupados por el impacto que tiene la teoría de la evolución sobre la fe cristiana. Jaime Orr escribió: en nuestros días el cristianismo se ve amenazado no por ataques aislados a su doctrina, sino por una contravisión del mundo, concebida positivamente, lo cual pretende estar fundada sobre hechos científicos, hábilmente construida y defendida, pero que en sus ideas fundamentales ataca la raíz misma del sistema cristiano. La Biblia rechaza la interpretación mítica o alegórica del Génesis. Los mismos escritos bíblicos interpretan los primeros 11 capítulos del Génesis como una historia literal. Adán y Eva, la serpiente y Satanás son considerados personajes históricos en el drama de la gran controversia. Job 31:33, Eclesiastés 7:29, Mateo 19:4, San Juan 8:44, Romanos 5:12, Romanos 5:18, 19, 2 Corintios 11:3, 1 Timoteo 2:14 y Apocalipsis 12:9. El Calvario y la evolución. La evolución en cualquier forma que se la presente contradice los fundamentos básicos del cristianismo. Bien lo expresó Leonardo Verdium cuando declaró: en lugar de la historia de una caída aparece la historia de un ascenso. El cristianismo y la evolución se hallan diametralmente opuestos. La historia según la cual nuestros primeros padres fueron creados a imagen de Dios y experimentaron la caída en el pecado, o es cierta o no lo es. Y si no lo es, entonces ¿para qué ser cristianos? La contradicción más radical de la evolución la provee el Calvario. Si no hubo caída, ¿por qué necesitaríamos que Dios muriera por nosotros? No solo la muerte en general, sino específicamente la muerte de Cristo. Por nosotros proclama que la humanidad está lejos de la perfección. Si fuésemos abandonados a nuestros propios medios, continuaríamos deteriorándonos hasta que la raza humana fuese aniquilada. Nuestra esperanza se afirma en el hombre que colgó de la cruz. Su muerte es lo único que abre la posibilidad de una vida mejor y más plena que nunca tenga fin. El Calvario declara que necesitamos un sustituto que nos libere. La encarnación y la evolución. Probablemente la mejor respuesta al conflicto entre la creación y la evolución se obtiene al mirar la creación de la humanidad desde la perspectiva de la encarnación. Al introducir en la historia a Cristo, el segundo Adán, Dios obró en forma creativa. Si Dios pudo realizar ese milagro supremo, no cabe duda alguna acerca de su capacidad de formar al primer Adán. ¿Ha llegado el hombre a su madurez? Con frecuencia los evolucionistas han señalado los considerables avances científicos que han sucedido en los últimos siglos como evidencia de que el hombre parece ser el árbitro de su propio destino. Si la ciencia suple sus necesidades, con el tiempo resolverá todos los problemas del mundo. Sin embargo, el papel mesiánico de la tecnología es recibido como creciente escepticismo, porque la tecnología ha llevado a nuestro planeta al borde de la aniquilación. La humanidad ha fracasado miserablemente en su empeño de subyugar y controlar el corazón pecaminoso. En consecuencia, lo único que ha logrado el progreso científico ha sido transformar el mundo en un lugar cada vez más peligroso. A medida que avanza el tiempo, las filosofías del nihilismo y la desesperanza parecen cada vez más válidas. La frase de Alejandro Pop: la esperanza surge, eterna, en el pecho humano, suena hueco en nuestros días. Job comprende mejor la realidad al decir: mis días se me cierran sin esperanza. Job 7:6. El mundo del hombre está rápidamente perdiendo sus fuerzas. Alguien tenía que venir de más allá de la historia humana, invadirla y colocar en ella una nueva realidad. Cuán grande es la depravación de la humanidad. En la cruz los seres humanos asesinaron a su creador, cometiendo así el parricidio culminante. Pero Dios no ha dejado a la humanidad sin esperanza. David contempló la posición de la humanidad en la creación. Primeramente, impresionado con la vastedad del universo, pensó que el hombre era insignificante. Posteriormente se fue dando cuenta de la verdadera posición de la humanidad, refiriéndose a la relación actual del hombre con Dios. Dijo: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Salmos 8, 5
y 6. Compárese con Hebreos 2:7. A pesar de la caída, aún subiste un sentido de la dignidad humana. Aunque la semejanza divina se dañó, no fue completamente borrada. A pesar de que el hombre es un ser caído, corrompido y pecaminoso, todavía representa a Dios en el mundo. Su naturaleza es menos que divina y sin embargo ocupa una posición dignificada en su calidad de cuidador de la creación terrenal de Dios. Cuando David se dio cuenta de eso, respondió con alabanzas y agradecimientos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8:9. Por la transgresión, la primera pareja se volvió pecaminosa. Ahora que no tenían poder para resistir a Satanás, ¿podrían alguna vez volver a ser libres o serían dejados para que perecieran? ¿Habría alguna esperanza? El pacto después de la caída. Antes de que Dios pronunciara el castigo sobre los pecados de la pareja caída, impartió esperanza introduciendo el pacto de la gracia. Declaró: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. El mensaje de Dios produjo ánimo que anunciaba que si bien Satanás había hecho caer bajo sus encantamientos a la humanidad, por último sería derrotado. El pacto fue hecho entre Dios y la humanidad. Primero Dios prometió concedernos por medio de su gracia una defensa contra el pecado, haría nacer el odio de la serpiente y la mujer entre los seguidores de Satanás y el pueblo de Dios. Esto interrumpiría la relación entre el hombre y Satanás y abriría un camino para renovar una relación con Dios. A través de los siglos continuaría la guerra entre la Iglesia de Dios y Satanás. El conflicto alcanzaría su culminación en la muerte de Jesucristo, la personificación predicha de la simiente de la mujer. En el Calvario, Satanás fue derrotado. A pesar de que la simiente de la mujer fue herida, logró derrotar al autor del mal. Todos los que acepten el ofrecimiento de la gracia de Dios experimentarán enemistad contra el pecado, lo cual les permitirá ganar la victoria en la batalla contra Satanás. Por fe compartirán el triunfo del Salvador en el Calvario. El pacto establecido antes de la creación. El pacto de la gracia no se desarrolló después de la caída. Las Escrituras señalan que aún antes de la creación los miembros de la deidad habían pactado entre ellos rescatar la raza si caía en el pecado. Pablo dice que Dios nos escogió en él a Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1 del 4 al 6. Compárese con 2 Timoteo 1:9. Pedro se refirió al sacrificio expiatorio de Cristo, diciendo: Cristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:19 al 20. El pacto se basaba en un fundamento inconmovible, la promesa y el juramento de Dios mismo. Hebreos 6:18. Jesucristo sería el fiador del pacto. Hebreos 7:22. Un fiador es alguien que se compromete a asumir alguna deuda u obligación en el caso de que el deudor deje de pagar. El hecho de que Cristo fuese el fiador significaba que si la raza humana caía en pecado, Él llevaría su castigo, pagaría el precio de su redención, haría la expiación por sus pecados y cumpliría las demandas de la ley de Dios pisoteada por los seres humanos. Ningún hombre o ángel podía asumir esa responsabilidad. Solo Cristo, Creador, la cabeza representativa de la raza, podría cargar con esa responsabilidad. Romanos 5:12 al 21 y 1 Corintios 15:22. El Hijo de Dios no solo el fiador del pacto, sino también su mediador, su ejecutor. La descripción que hizo de su misión como Hijo del Hombre encarnado revela este aspecto de su papel. Dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan 6:38. Compárese con San Juan 5:30 y 43. La voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Y esta es la vida eterna, proclamó el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Al final de su misión testificó acerca de su obediencia a la comisión del Padre, diciendo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
San Juan 17:4. En la cruz Jesús cumplió su promesa de ser fiador de la humanidad en el pacto. Su exclamación "consumado es" de Juan 19:30 marcó el cumplimiento de su misión. Con su propia vida había pagado la pena que requería la ley de Dios quebrantada, garantizando la salvación de los seres humanos arrepentidos. En ese momento la sangre de Cristo ratificó el pacto de la gracia. Por fe en su sangre expiatoria, los pecadores arrepentidos serían adoptados como hijos e hijas de Dios, convirtiéndose así en herederos de la vida eterna. Este pacto de gracia demuestra el infinito amor que Dios siente por la humanidad, establecido antes de la creación. El pacto fue revelado después de la caída. En ese momento, en un sentido especial, Dios y la humanidad se convirtieron en socios. La renovación del pacto. Desgraciadamente, la humanidad rechazó este magnífico pacto de gracia tanto antes del diluvio como después. Génesis 6 del 1 al 8 y Génesis 11 del 1 al 9. Cuando Dios ofreció nuevamente el pacto, lo hizo por medio de Abraham. Nuevamente afirmó la promesa de la redención. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22:18 y Génesis 12:3 y 18:18. Las escrituras destacan en forma especial la fidelidad de Abraham a las condiciones del pacto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. El hecho de que la participación de Abraham en las bendiciones del pacto, si bien estaba fundada en la gracia de Dios, también dependía de su obediencia, revela que el pacto afirma la autoridad de la ley de Dios. Génesis 17:1, 26:5. La fe de Abraham era de tal calidad que se le concedió el título del padre de todos los creyentes. Romanos 4:11. Él es el modelo que Dios nos ha dejado para que comprendamos la justicia por la fe que se revela en obediencia. Romanos 4:2 y 3, Santiago 2:23 y 24. El pacto de la gracia no dispensa automáticamente sus bendiciones sobre los descendientes naturales de Abraham, sino únicamente sobre los que siguen el ejemplo de la fe del patriarca. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Cualquier persona en el mundo puede experimentar las promesas del pacto de salvación si cumple la condición: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Respecto de Dios, el pacto sinaítico, conocido como el primer pacto, fue una renovación del pacto abrámico de la gracia. Hebreos 9:1. Pero Israel lo pervirtió y lo tomó en un pacto de obras. Gálatas 4:22 al 31. El nuevo pacto. Otros pasajes bíblicos posteriores hablan de un pacto nuevo o mejor, pero lo hacen no porque el pacto eterno hubiese sido cambiado, sino porque por causa de la infidelidad de Israel, el pacto eterno de Dios se había pervertido en un sistema de obras. Estaba asociado con una nueva revelación del amor de Dios en la encarnación. Vida, muerte, resurrección y mediación de Jesucristo. Hebreos 8:6 al 13. Y no fue sino hasta la cruz cuando fue ratificado por la sangre de Cristo. Daniel 9:27, Lucas 22:20, Romanos 15:8, Hebreos 9:11 al 22. Es inconmensurable lo que ofrece este pacto a los que lo aceptan. Por medio de la gracia de Dios les ofrece el perdón de sus pecados. Ofrece la obra del Espíritu Santo, quien se compromete a escribir los 10 mandamientos en el corazón y restaurar a los pecadores arrepentidos a la imagen de su Hacedor. Jeremías 31:3. La experiencia del nuevo pacto y el nuevo nacimiento trae a nuestra vida la justicia de Cristo y la experiencia de la justificación por la fe. La renovación del corazón que produce transforma a los individuos de modo que en ellos se manifiesten los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Por medio del poder de la gracia salvadora de Cristo pueden caminar como Cristo caminó, gozando cada día de las cosas que le agradan a Dios. Juan 8:29. La única esperanza de la humanidad caída consiste en aceptar la invitación que Dios hace a entrar en su pacto de gracia. Por fe en Jesucristo podemos experimentar esta relación que asegura
nuestra adopción como hijos, hijas de Dios y herederos con Cristo de su reino celestial. Bueno, llegamos al fin de la lectura de este pasaje que ha sido realmente amplia, que nos habla acerca de la naturaleza humana, cómo es, cómo fue al principio, cómo fue después y cómo terminará. Agradecidos por todos, me despido.